Gracias, Jaime. Bueno, muy buenos días para algunos que ya me conocen. Para los que no me conocen, soy María José Gaviria Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral, en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, neurocoach en seguridad basada en el comportamiento y coach profesional con énfasis en neurociencias. Y para empezar este módulo de verificación y seguimiento, quisiera dejarles a todos una primera reflexión. ¿Cuál fue el cambio radical entre el programa de salud ocupacional y tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Lo tenemos visualizado, si lo hemos pensado, como dijo Jaime. Aquí hay personas en este curso que nunca han tenido un contacto con los temas de seguridad y salud del trabajo, que lo están empezando a tener, y otras que ya tienen mucho y están haciendo el curso un poco para cumplir el requisito de ley. Y para mí esta es una de las partes fundamentales, porque se trata en ese ciclo de PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Esta parte de entrar a revisar si lo que hemos hecho realmente nos ha sido efectivo y si lo estamos cumpliendo y dejar de tener el sistema de gestión de papel. Vamos a empezar con la presentación que tenemos preparado desde TechSoft para esto. Jaime. Tengo un tropiezo, me perdonan, un segundito. Te estoy escuchando. Mirando de compartir la presentación. ¿Estás viendo la presentación? Para compartir la presentación. No, ¿me la subes, por favor? ¿Tú la estás viendo acá o no? ¿Tengo algún tropiezo? No, yo no la veo. Josefa, ¿la ves? Ahora sí. Listo. Bueno, empecemos por el primero y lo ponemos en grande, por favor. Eso. Pues no sé cómo más. Bueno, vamos a mirarla desde acá y vamos a empezar a explicar. La verificación del sistema de gestión, tal como está previsto en la norma, empieza con la auditoría y revisión de la alta dirección de la implementación de ese sistema de gestión. Yo aquí tengo que decirles algo, ¿no? Y es, si hay un elemento súper importante hoy, que todos los prevencionistas y las personas que estamos llamados a desarrollar estos sistemas de gestión y acompañarlos, es tener las competencias para hacer que la alta dirección se meta con nosotros en el tema. Y no solamente desde este momento de verificación, sino desde el diseño mismo, desde el momento mismo en que estamos planeando. Recordemos que desde la planeación, la norma nos implica, la norma nos hace que se firme esa planeación del sistema de gestión tanto por el responsable de la empresa, el representante legal en su mejor caso, y la persona que hace el diseño. Bueno, entonces aquí ya partimos de la base de que esa alta dirección ya conoce de qué estamos hablando, no es solamente aquí llegar para la verificación.
Y entonces empezamos con una auditoría de cumplimiento. ¿Qué es una auditoría de cumplimiento? Es hacer un seguimiento a cada uno de esos puntos que tiene nuestro sistema de gestión y que incluye las actividades de medicina preventiva, que incluye las actividades legales, que incluye las actividades de higiene y que incluye en general todo lo que tiene el sistema. Esa auditoría de cumplimiento se hace de diferentes maneras, pero esencialmente, y en lo que nos dice el sistema, es que tenemos que hacer una auditoría interna. Una auditoría interna que significa que alguien de la organización, que puede ser externo o interno, pero que dentro de la organización va y mira cómo se está cumpliendo ese sistema. En esa auditoría, nosotros tenemos como un plan de auditoría y en esa auditoría se establece el alcance de la misma y vamos dejando las evidencias de cumplimiento. En la auditoría, lo importante, nos dice la norma, es que que no audite la misma persona del área que se va a auditar. Yo puedo establecer que audite cualquier persona en mi sistema de gestión, pero no. No la misma, pues porque no puedo ser abogado y parte de la misma. Bueno, ahora bien, ¿qué es muy importante en esta auditoría? Que tengamos los conocimientos básicos de lo que estamos haciendo y de lo que se está desarrollando. ¿Eso qué implica cuando yo voy a hacer una auditoría? Que yo conozca mi sistema, que yo conozca los elementos, que yo sepa hacia dónde voy a dirigirme, que se sepa quién va a fungir como auditor, de qué está hablando y qué es lo que va a pedir. Las evidencias de cumplimiento son documentadas. Esto es parte de algunos de los elementos que se tienen que tener. En el equipo al que hacemos parte con Jaime Novoa, con Tecnosoft, SAS, hay varias personas y entre ellas está Diana Rivera con HCQ Nueva Visión. Ella tiene, por ejemplo, unos videos muy importantes, muy interesantes sobre cuáles son los documentos que tiene que tener el sistema de gestión. Y uno de ellos es todo esto de auditoría de cumplimiento. Debe estar documentado. Que cuando a ustedes les llegue una auditoría externa o les llegue la revisión del sistema o vayamos a pasar la información que tenemos que pasar de cómo fue la gestión del sistema de gestión al Ministerio de Trabajo, tengamos las evidencias muy bien plasmadas. Yo aquí tengo que decirles que esta parte de auditoría y revisión tiene una representación muy importante en lo que tiene que ver prácticamente con el sistema. También vamos a ver la revisión por la alta dirección y vamos a ver la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La siguiente. Jaime. Miremos cómo se define la auditoría de cumplimiento en el sistema. Primero decir que la auditoría es un proceso metódico y es un proceso direccionado para obtener evidencias que al evaluarse de manera objetiva me dejan determinar si estoy cumpliendo con los requisitos. Evelyn, si me puede comentar si ha tenido algún contacto con los sistemas de gestión y con las auditorías de los sistemas de gestión. Evelyn, ¿está conectada? No ha tenido contacto, perfecto. ¿Josefa? ¿Josefa ha tenido algún contacto con los sistemas de gestión? Parece que no. Muy bien. Entonces, chicos, ¿de qué se trata esto? Que tengamos en cuenta que con la auditoría lo que se busca es yo obtener una información objetiva sobre lo que he logrado
en el desempeño de mi sistema de gestión, en la gestión realizada, ¿sí? Pero también cuáles son las dificultades encontradas de manera que me ayuden a establecer desde allí esas oportunidades de mejora y los cambios que deben hacerse en el sistema. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que el sistema de gestión como tal es un instrumento para salvar vidas. A través del sistema de gestión, yo lo que digo y empiezo planificando es cuáles son esas medidas que tengo que desarrollar para que los trabajadores logren, a partir de su labor diaria, cumplir sus objetivos y sus propósitos de vida y no vayan a dejar su vida en el trabajo por una falta de cuidado. La siguiente. Gracias. Entonces, en ese proceso de auditoría, ¿qué tenemos? De acuerdo como nos lo dice la ley. Primero, tener en cuenta que la auditoría es anual. La auditoría del sistema de gestión con participación de la alta dirección es anual. Está de la mano, miramos al principio, de un programa, de un programa de auditoría, ¿cierto? Es un programa que tiene objetivo, que tiene alcance, que tiene que voy a verificar, para qué lo voy a hacer. Y esta, de acuerdo con el decreto 1072, debe ser planificada con la participación del COPAS o del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a auditar a la empresa, por ejemplo, voy a auditar el sistema de gestión o voy a hacer la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión, yo voy a pedir que en la auditoría, que en esa documentación sobre la auditoría aparezcan las firmas de los COPAS, de los representantes del COPAS o del Vigía, en esa planeación. O sea, volvemos a lo mismo, el sistema de gestión hoy es transversal a toda la organización, de modo que hay una participación de todos los trabajadores en sus diferentes instancias y sus diferentes equipos en ella, y con obligaciones y responsabilidades. Y una de las del COPAS es sentarse a planificar la auditoría, ¿sí? Adicionalmente, los resultados de la auditoría van a ser comunicados, van a ser socializados a quienes implementan las medidas que sean preventivas o que sean correctivas, ¿sí? A esos responsables, donde encontré fallas. Encontré fallas en mantenimiento. Entonces me voy a sentar, pero la invitación de nosotros, desde Tecnosoft y de nosotros como prevencionistas, es a entender que no es solamente, bueno, entonces aquí se encontraron problemas en todo el sistema de planeación del seguimiento de las máquinas, ¿sí? Del mantenimiento. Entonces, vayan ustedes y háganlo. No, sentémonos y miremos cuáles son esas oportunidades de mejora para todos y organicemos, pongámosle responsable y pongámosle una fecha. Pueden realizar por medio personal interno, les decía, la empresa, que no tenga relación de actividad área o proceso, o puede haber una auditoría externa. Siguiente. En lo que tiene que ver con el alcance de la auditoría, decíamos que planificada con el COPAS, sí, el programa de auditoría debe comprender la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los requisitos y los títulos que yo le voy a pedir a ese auditor? Está en el programa de auditoría. Si la voy a hacer interna, si la voy a hacer con alguien de la empresa, ¿qué es lo que le voy a pedir? Ojo con esto, porque si mi programa de auditoría me dice que quien va a hacer esa auditoría anual, esa auditoría interna, debe ser un auditor certificado, entonces va a tener que ser un auditor certificado, ¿sí? Así que esto es importante porque nos hemos encontrado a veces, y suele suceder cuando hacemos un control copy de todo lo que requiere nuestro sistema de gestión, que la misma empresa se queda como plop, como condorito, ¿no?
¿Cómo así? Digo, sí, ¿dónde está aquí la certificación del auditor? No, pero ¿por qué? Si la norma me dice que puede hacerse interna y que la puede hacer cualquier persona. Sí, pero ustedes aquí en su programa de auditoría dicen que el auditor debe ser certificado y eso manda. Eso se constituye en un requisito. Cuando ustedes se encuentran en las matrices legales que se habla de requisitos legales y otros requisitos son los que yo me impongo como organización. Entonces, pilas con esto. El alcance de la auditoría en cuanto a hacia dónde va dirigida, qué me va a cubrir y demás. Aquí debemos decir que tenemos el espectro de todo el sistema de gestión, ¿verdad? Porque es la auditoría a todo el sistema de gestión. La periodicidad, la metodología de presentación de informes y los resultados de las auditorías previas. ¿Qué me traigo para la auditoría también? Si bien voy a auditar todo el sistema de gestión, yo no parto de cero. Yo parto de las oportunidades de mejora que había, o sea, de las no conformidades serían preventivas o correctivas, y parto a mirar allí qué se ha hecho. ¿Por qué? Porque esto es una mejora continua. Entonces, de aquí la importancia de la documentación que se tiene de todo esto. Sigamos. De acuerdo con la misma norma, y como les decía aquí, cuando hablamos del alcance de la auditoría, debemos tener en cuenta que la auditoría es nuestro sistema de gestión. Entonces, vamos a auditar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. Evelyn, cuando le toque una auditoría, cuando usted esté en una empresa y llegó el momento de la auditoría, yo la invito a que lo que vayan a revisar allí en esa auditoría es en campo, ¿sí? ¿Qué me dice la política? Primero, la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene que cumplir los requisitos que se establecen en el decreto 1072 para la empresa, para esa, ¿sí? Entonces, de allí dice que me tiene que tener la política. O sea, yo no me puedo inventar política, ni puedo tener un control copy de allá, no. Tecnoinsoft tiene una política de seguridad y salud en el trabajo a través de la cual se compromete y se establecen los objetivos de su política en su sistema. Pero aquí lo importante, cuando yo voy a auditar ese cumplimiento, es que no me la repitan. En muchas oportunidades nos encontramos con que ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Clavada aprendiéndome la política y la matriz y aprendiéndome qué es seguridad y salud en el trabajo y aprendiéndome porque nos dijeron que hay auditoría y que tenemos que saber. La seguridad y la salud en el trabajo se vive, se siente, se respira, se genera una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si a mí en esa política me han dicho que el representante legal, que es la que la firma, esa política, por ejemplo, debe estar firmada por el representante legal actual. ¿Cuál? El que aparece en la Cámara de Comercio. Sí, lo que pasa es que acaba de haber un cambio y entonces, pues, ¿cómo le hago si es que el señor era desde hace 4 meses? No, su política ya debería estar firmada por el nuevo representante legal, porque el nuevo representante legal, ¿cómo hago yo para exigirle al nuevo representante legal una cosa que firmó el anterior si el señor ni la conoce a lo mejor? Pero en esa política, ¿qué decimos? Decimos que nos comprometemos a cumplir todos los requisitos legales y todas las actividades que se tengan que desarrollar para generar ambientes de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de eso está que todos los trabajadores deben utilizar los elementos de protección personal. Y me voy yo para la planta y encuentro que el supervisor, todos los trabajadores utilizan los elementos de protección personal, pero el supervisor no, porque para el supervisor le parece que eso es un tema de los trabajadores, pero no de él. Yo coloco una no conformidad. ¿Por qué si la política está y está escrita y está publicada? No se está cumpliendo. Y lo que estoy auditando es el cumplimiento, no la generación de la política. Bueno, el segundo punto que vamos a auditar son los indicadores de estructura, proceso y resultado. Estos indicadores que han sido explicados anteriormente, cada uno tiene unos elementos específicos. Los de estructura
que van de la mano de cómo se inicia el proceso, qué es lo que tengo que tener y cómo voy midiendo ese cumplimiento de ese indicador. El proceso que es justo el resultado de lo que se ha hecho en la gestión, cómo vamos y al final cómo termina el sistema. De acuerdo con el decreto 1072, todos los indicadores tienen que tener una definición, tienen que tener un objetivo y tienen que tener muy claramente determinado cuáles son las variables y hacia dónde apuntan y cuál es el resultado final. Hay unos que son de ley y están en el decreto, como también en la resolución de estándares mínimos. Bueno, los indicadores en última, ¿qué me definen? Lo que no se puede medir, no se puede saber cómo está. Entonces, todo mi sistema tiene que tener unos indicadores muy bien definidos y hacia allá yo voy a ir a mirar. Cumplimiento, por ejemplo, resultado, capacitaciones, número de personas planeada la capacitación, número de personas que la iban a recibir sobre el número de personas que la recibieron, con el consecuente análisis, por qué no se recibió, qué pasó, qué oportunidad. Y ojalá que esto estuviera antes de la auditoría, ¿cierto? O sea, que todos estos indicadores, que todos estos análisis estuvieran antes de la auditoría. La participación de los trabajadores, ¿hacia dónde está direccionada? El decreto 1072 nos dice que todos los trabajadores deben participar en el sistema. ¿Y cómo lo hacen? A través de un mecanismo de comunicación e información que abre el empleador para que ellos pongan en conocimiento todos los peligros que tienen, todos los aportes que tienen, todas las posibilidades que tienen. Pero adicionalmente está el tema del COPAS y está el tema de hacer parte de los diferentes comités, entre ellos el comité de convivencia, ¿no? Y este es un temita que nosotros lo traemos a colación en esta medición, en esta auditoría, porque tiene que ver, por ejemplo, con cómo se hizo la elección de los COPAS. Entonces, déjeme ver desde acá, aunque esto también es COPAS y después lo vamos a ver, déjeme ver cómo se hizo la apertura, la convocatoria, quiénes se inscribieron, cuántos participaron, cómo se hizo la votación. Y créanme que nosotros en la oficina hemos tenido varias inquietudes y varias solicitudes de concepto, como que, oiga, María José, ¿qué hacemos? Que aquí nadie se quiere escribir al COPAS. Y ahí les dejo una pregunta, no sé si Josefa ya está con nosotros o no, y si pudiera compartir con nosotros, pero la pregunta es, si nadie se ha inscrito para ser parte del COPAS, ¿cuál es la información que le están transmitiendo desde allí sus personas en esa empresa? ¿Qué es lo que realmente se está generando allí? La otra parte que tiene que ver con esto es el desarrollo de responsabilidades y obligación de rendir cuentas. Van a estar de acuerdo en lo que piensan. ¿Quiénes tienen responsabilidades en el sistema de gestión? Yo opino que todo el mundo. Hay quienes opinan no, las responsabilidades van por dependencias. Entonces, por ejemplo, el que va a rendir cuentas es el director administrativo sobre la gestión que se hizo en compras, que se hizo en contratistas, que se hizo en servicios generales. Yo, como parte de mi gestión y el sistema que diseño y que propongo es, ¿no? Pongámosle a cada uno su propia responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué responsabilidad tiene compras? Si a él se le define que compras tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento a cada uno de los contratistas de acuerdo con el manual de compras o el procedimiento de compras, o si se ha generado un manual de contratistas en la empresa, él es el que va a tener en la rendición de cuentas que es responder si, por ejemplo, una empresa entró a trabajar y no tenía la seguridad social al día. O si un trabajador entra a laboral y después se puede identificar que no tenía el certificado para desarrollar esa conexión eléctrica para la cual fue contratado.
Pero aquí lo importante es que se tenga claro cómo ha definido la empresa el tema de las responsabilidades en el sistema de gestión. Ese es el primer punto a auditar. Y cómo se están rindiendo las cuentas. Ejemplos de revisión de rendición de cuentas. ¿Cómo audito yo esto? ¿Cómo lo definió usted? Lo que pasa es que yo lo tengo dentro de mi evaluación de desempeño y tengo un ítem que dice cumplimiento de las obligaciones que le son propias en seguridad y salud del trabajo. Ok, listo. Entonces, antes ha debido haber una definición y una puesta en conocimiento de esas definiciones de seguridad y salud en el trabajo. El otro punto que tenemos en la auditoría son los mecanismos de comunicación de los contenidos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo a los trabajadores. Porque la norma nos dice que los trabajadores deben saber que existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en qué proceso y etapa está y cómo han estado los resultados del mismo. Este punto de la planificación, desarrollo y aplicación del sistema tiene que ver justo también con documentos. Entonces, la planificación es déjeme ver dónde está todo el esquema que usted hizo, de dónde partió. Entonces, si uno se va para la ley me dice, la empresa había debido hacer una evaluación inicial por allá en el 2017 y de allí debe hacer una evaluación final cada vez que se acaba el año de cómo está el sistema. Y ahí parte de la planificación, ¿cierto? Entonces, el año pasado hicimos esto con el COPAS, hicimos esto con las capacitaciones, se trabajó esto con el mantenimiento, este fue el resultado de los indicadores. ¿Qué le quedó pendiente? No hicimos la elección del comité de convivencia porque nosotros empezamos a trabajar en noviembre y no lo tenemos. Entonces, en la planificación nos van a quedar como todas esas actividades de acuerdo con el objeto y de acuerdo con cuáles son las prioridades y cuáles son las actividades que queremos desarrollar, vamos a tener esa planificación. Y la gestión del cambio. Ese es un elemento muy importante y que vino a hacer mucho más sentido a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gestión de cambio, en la visión que tenemos nosotros como prevencionistas, es transversal a toda la organización. La gestión del cambio, como se define dentro de la misma norma, son todos aquellos aspectos que se van a dar dentro de la empresa y en el desarrollo de las actividades que van a impactar a los trabajadores o al desempeño mismo de ellos. Por ejemplo, decidimos que nos funcionó muy bien todo este tema de trabajo a distancia. Ok, muy bien. ¿Cuál modalidad? Entonces vamos a tener teletrabajo, vamos a tener trabajo en casa, vamos a tener trabajo remoto. Muy bien. ¿En qué me cambió? ¿Qué significa esto? Porque es diferente estar en una empresa, todos en un sitio de trabajo y tener todo un programa a irnos a teletrabajar. Entonces el teletrabajo tiene unos pasos de ley. Entonces la gestión del cambio me va a implicar todo, ¿cierto? Pero también tenemos un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto trae una nueva maquinaria y esa nueva maquinaria implica que tenemos que capacitarnos en el funcionamiento de esa máquina. ¿Qué implica esa gestión del cambio? Y yo en la auditoría lo que entro a revisar necesariamente es que se haya hecho el paso a paso y que todo esté documentado y que las personas que se van a ver afectadas por ese cambio estén totalmente sensibilizadas. Esta consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones, igual que el alcance de la aplicación del sistema de gestión de trabajo frente a proveedores y contratistas, tiene que ver con el ejemplo que les daba, que es mi procedimiento de compras o mi manual de contratistas. Y es la seguridad y la salud en el trabajo, tiene que tener por ley un cubrimiento en todo lo que a mí me llegue. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. Una de las cosas que más ha estado ahorita, además del riesgo psicosocial, es el riesgo biomecánico. Son las enfermedades que se generan a partir de malos movimientos o del peso, sobrepeso que se haga. Ustedes recordarán que una de las, o que sigue habiendo, pero que se ha cambiado, es
el tema de los botellones de agua cristal, ¿cierto? Entonces allí uno diría, bueno, ¿cuánto pesa ese botellón de agua? O por ejemplo, cuando nos llega el papel a la empresa, vamos a comprar papel, para todos vamos a adquirir papel. ¿Cómo llega? ¿Cómo lo están transportando? ¿Los chicos tienen algún mecanismo en el cual lo está transportando que sea seguro o lo tiene que cargar? Y si lo tiene que cargar, entonces eso pesa 25 kilogramos o pesa 27. Si pesa 27, ya que tenemos. Es decir, como todos los elementos que yo tengo que tener en cuenta dentro de mi organización en el sistema de gestión, me los llevo y lo aplico a todo lo que yo haga. En las nuevas adquisiciones, las luces, por ejemplo, las luminarias. ¿Qué tipo de luminarias estoy adquiriendo? Desde la seguridad y la salud en el trabajo. La supervisión y la medición de resultados tiene que ver con todos esos programas de inspecciones también. Entonces, ¿cómo está mi programa de inspección? ¿Cómo está mi programa de estarle haciendo un seguimiento al sistema? Que no es solamente esto. Y este punto es bien importante e interesante, porque tiene que ver con que no es solamente cumplir un requisito de ley. Entonces vamos y le decimos al representante legal, venga, fírmeme acá, ¿sí? O a la alta dirección, que en mi caso siempre he pensado que es el representante legal. Pero es quien en todo caso aparezca en la certificación de Cámara de Comercio con representación de la empresa. Sino cómo estoy haciendo esa supervisión permanente, cómo estoy midiendo los resultados, esos indicadores que coloqué, que voy a mirarlos al final, cómo los tengo también mensualmente y qué seguimiento le estoy haciendo al resultado de eso. Imagínense ustedes que en una empresa de vigilancia resulta que una de las chicas vigilantes el 31 de diciembre llega a la empresa y se cambia el uniforme y con su propia arma de dotación se pega un tiro en la cabeza y se mata, se suicida. Cuando fueron a mirar, lo que les pidieron a ellos esencialmente fue, déjenme ver, la capacitación, acuérdense que son casos de la vida real muy específicos, pero que lo podemos aplicar a todo. Déjenme ver la capacitación que se le dio a esta vigilante sobre su estado mental para manejo de armas, porque es un requisito específico para la vigilancia privada. Y ellos muy tranquilos se fueron a buscar y encontraron que habían tenido la citación y la tenía, estaban tranquilos, a veces se citó a todo el mundo fue. Cuando fueron a mirar, dijeron, bueno, pero déjeme ver la asistencia. Ella no estaba. Entonces, aquí en supervisión y medición de los resultados de todo lo que vamos haciendo nosotros es, todo acto tiene una consecuencia, tiene un final o tiene un resultado. Hicimos una capacitación. ¿Fueron todos los que se citaron? ¿Y por qué no fueron? Imagínense ustedes que la razón por la que no fueron es porque el jefe no los dejó ir. Ok, muy interesante. Entonces, ¿quién va a ser el responsable en estas responsabilidades que le ponemos de seguridad y salud en el trabajo a los diferentes empleados, a las diferentes personas de la organización? El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo. Como su norma lo indica, y dentro de lo que tiene el sistema de gestión, yo tengo que tener un proceso de investigación. Y en ese proceso me dice quién, cuándo, cómo y dónde. ¿Qué es lo que estamos mirando y verificando en eso? Que el proceso y el final, el resultado final de ese proceso, que es un análisis de una investigación de un accidente que se haya dado, cumpla con su objetivo específico, que es el de darme una visión de qué fue lo que pasó, pero al mismo tiempo estableciendo desde qué fue lo que pasó en su causa inmediata como en su causa mediata, cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos para que eso no se repita. Les pregunto desde esta parte de verificación y de seguimiento para la mejora del sistema. ¿Qué creen ustedes que pasa si resulta que en un accidente lo que ocurre es que la persona estaba manipulando una herramienta para la cual no fue capacitada? Una herramienta de corte.
de corte de láminas para el desarrollo de un proceso industrial y se evidencia que no fue capacitado. Pero a la semana siguiente resulta que otra persona de la misma área vuelve y se accidenta por lo mismo. Entonces, ese proceso, ¿qué me dice en la investigación? ¿Cuál es la razón de ser de una investigación de accidentes de trabajo? Que el accidente no se repita, que no haya accidentes, que podamos ver desde allí, desde la historia del accidente y desde la historia misma de situaciones parecidas, qué es lo que tengo que hacer para que el accidente no se repita. Siguiente. El desarrollo del proceso de auditoría dentro de todos los procesos que se han tenido, digamos, en cuanto a cómo está previsto, cómo se hace el programa, cómo se cumple, quiénes lo han hecho y demás. Y la evaluación por parte de la dirección. La evaluación por parte de la dirección es una reunión formal en la cual la alta dirección se sienta con los responsables del sistema de gestión y revisan todo lo que tenían planeado y todo lo que se ha ejecutado. Y los indicadores y los resultados. Y cómo se han hecho las visitas de la alta dirección a los puestos de trabajo. Y cómo ha sido esa intermediación y ese acercamiento de ellos. Siguiente. Miremos la revisión en específico de la alta dirección. La revisión de la alta dirección es para nosotros uno de los elementos más importantes que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque de allá es que vienen los recursos, de allá es que vienen la fuerza, de allá es que viene el apoyo. Uno de los componentes que consideramos nosotros desde lo que se llama hoy competencias, mal llamadas blandas, sino competencias interiorizadas y personales, es el de poder vender nuestro trabajo como prevencionistas e ir con esa alta dirección a inspeccionar qué es lo que se ha hecho para cumplir el sistema. Entonces, ¿qué me va a incluir? Me va a incluir auditorías internas y va a incluir las evaluaciones que se hacen del cumplimiento de los requisitos legales. ¿Qué significa eso? La evaluación del cumplimiento de requisito legal, de acuerdo con las organizaciones, que yo primero debo tener una matriz legal. De acuerdo con el artículo 3 del decreto 1072, numeral 24, la matriz legal está creada con todos los requisitos legales que deben cumplir las empresas de acuerdo con su objeto social y con la actividad económica que desarrollan y que están vigentes. Y eso exige que se haga una verificación. Entonces, la empresa debe tener exámenes médicos ocupacionales, debe desarrollarlos, entonces los hace. ¿Con quién? La IPS. Tiene un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, los exámenes se hacen de acuerdo con el perfil del cargo. Todo lo que eso es lo que es el insumo para esta evaluación. En esta evaluación de la alta dirección se toman en cuenta las estrategias implementadas, se explican las estrategias, recordamos cuál fue el plan de trabajo anual, revisamos cuáles han sido los recursos asignados, la satisfacción de necesidades y esos recursos satisfacen todo, los cambios que se han hecho en el sistema, qué revisiones anteriores se han hecho y desde allí qué cambios se han generado. Se revisan los indicadores, el resultado de las auditorías anteriores. Y vamos a revisar algo muy importante que son prioridades en SST detectadas y si las estamos cumpliendo. Y en eso nosotros los prevencionistas y todos los que estamos haciendo el curso, porque tenemos una injerencia frente a seguridad y salud en el trabajo, tenemos una posición activa muy importante desde el punto de vista de la palabra misma. Prioridades, priorizar, ¿sí? Hacer que lo importante sea mucho más fuerte que lo urgente. Y si nosotros sabemos priorizar, sabemos planear, sabemos ejecutar lo planeado, seguramente van a haber muchas más cosas importantes que urgentes. Las urgencias que nunca faltan debieran ser la excepción. Vamos a revisar la política y los objetivos del sistema para ver si se están cumpliendo, si siguen los mismos, si hay que cambiarlos. Allí está.
eficacia de las medidas de prevención y control. Esto es de lo más importante que tenemos en esta etapa de verificación y seguimiento. En la medida en que desde aquí vamos a ver si funcionó, perfecto, ¿no? Nosotros tenemos un principio y una línea basal que nos dice, pues si está funcionando, ¿para qué cambiarlo? Pero si no ha sido eficaz y si no está cumpliendo su razón de ser, hay que revisarlo y en ese seguimiento se van a proponer las mejoras a las que haya lugar. Rendición de cuentas sobre el desempeño de los trabajadores en seguridad y salud del trabajo. Vamos a mirar cómo ha sido como el desempeño de cada uno dentro de esas obligaciones y responsabilidades. Vamos a mirar la matriz de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos. Fíjense, y aquí hago un paréntesis para ver que no es una reunión de una hora. Muchas veces a nosotros nos pasan como un PowerPoint. Sí, aquí está, ¿no? La revisión por la alta gerencia. Sí, pero incluye todo esto, que es realmente lo que nos da el insumo para poder entender que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, la vida de nosotros y la vida de los trabajadores tiene un punto preferencial y top dentro de la vida de la organización. La gestión de los peligros. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Cuáles han sido los controles? ¿Qué resultados hemos tenido? Entonces, aquí vamos a mirar el conocimiento de cada uno. Por ejemplo, les pregunto y les invito a que en cada una de las inducciones nosotros tengamos identificados cuáles son los cargos, cuáles son las tareas y actividades que se van a desarrollar y desde allí cuáles son los peligros a los que están expuestos los trabajadores y en la inducción me quede plasmado la identificación. ¿Por qué? Porque la ley lo dice y no de hoy. Desde 1984 nos decía que los trabajadores deben tener conocimiento de cuáles son los peligros a los que están expuestos. Promoción de la participación de los trabajadores en la seguridad y salud del trabajo. ¿Qué hemos hecho? ¿Y cómo lo voy a evidenciar? Lo voy a evidenciar con número de propuestas que me han hecho, con conocimiento de peligros que me han dado, con aportes a mejorar el sistema. Cumplimiento de la normativa va a estar basada en ese informe que se da de la verificación del cumplimiento de requisitos. Acciones correctivas, preventivas o de mejora que se hayan venido dando, si se cumplieron de acuerdo con el plan que se hizo, que debe tener, como ya dijimos, un responsable, qué es lo que hay que hacer y para cuándo. Las inspecciones que se han dado en seguridad y salud en el trabajo, yo tengo mi programa de inspecciones, recordemos que las inspecciones son programadas o son esporádicas, lo importante es que se cuente con eso y eso va a ser parte de lo que va a evaluar la alta dirección. La vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores, aquí hay un punto bien interesante que hemos venido identificando y es cuando nosotros hacemos un examen médico de ingreso, en ese examen médico de ingreso pueden venir recomendaciones médicas. Y entonces nosotros entramos, por ejemplo, a preguntar, ¿qué hace usted con la recomendación médica? Nada. Ok. Lo normal, lo ideal en esa vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores es, en esa primera instancia, que uno mande una comunicación y le diga al trabajador, mire, de acuerdo con el examen médico o con el examen periódico, se le recuerda, como fue usted informado, que usted tiene que ir a optometría, que usted tiene que hacer seguimiento por su peso, que se ha evidenciado que usted tiene que hacerse el examen que le diga o el control que le diga. ¿Qué vigilancia de sus condiciones de salud yo estoy haciendo? Eso por un lado. Pero por el otro lado también está todo el tema de el sistema, bueno, todos los sistemas de vigilancia epidemiológica, todo lo que tenga, todo lo que se planeó, qué actividades se han hecho y cómo ha sido el resultado final y cómo vamos a ir. El reporte de investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Aquí recordar que los incidentes también se reportan. ¿Cuál es la definición de incidente? La definición de incidente, a diferencia del accidente, es aquella situación en la cual pudo haberse dado un resultado que no se dio, pero que pudo haber sido igual de malo que el accidente. Es como cuando yo voy caminando y de pronto hay unas cajas que están allí puestas sobre una vitrina y se caen y uno dice, ¡ah! Brutas, por poco me caen encima, por poco me mato. Eso es un incidente, no me pasó nada. Eso hay que reportarlo. Entonces, nosotros, ¿qué
hacemos cuando estamos haciendo ya, por ejemplo, una auditoría de tercera parte? Una verificación de cumplimiento de requisitos legales para ir ajustando eso. Déjenme ver el número de incidentes que se han reportado. No se reportan incidentes, se reportan solo accidentes. Les recuerdo que la resolución 1401 me dice que se deben reportar también los incidentes. Lo que pasa es que el reporte de incidentes queda para la empresa, no para la ARL. No lo reporta la ARL, pero sí en la empresa. Y son un semáforo en amarillo de muy buena calidad, créanme, porque si yo no se causó el daño, pero lo corrijo, voy a evitar el accidente, voy a evitar que la persona se dañe. El ausentismo laboral incluye todo. A veces nos encontramos con que solamente está hablando de ausentismo por riesgos laborales. No es todo, es todo. ¿Y por qué es importante el ausentismo laboral? Porque también me va a plantear elementos trascendentales para mi medición del riesgo psicosocial. Y aquí queremos hablar un poquito de qué es la seguridad 2. Estamos pasando de la seguridad 1 a la seguridad 2. Y la seguridad 2 es aquella que me está invitando a ver a nuestros trabajadores y a vernos a nosotros seres humanos integrales, ¿cierto? Que a diferencia de cuando yo empecé a trabajar, que hace mucho tiempo, en esa época el arco iris era en blanco y negro, nos decían, los problemas de la casa se quedan en la casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. Ya mantener ese sofisma es irreal. No, somos únicos, somos uno. Entonces, a mí el ausentismo se está ausentando todos los lunes. Eso puede tener una razón ya identificada, que es que a las personas le están dando el síndrome del lunes, pero a veces por pereza, a veces por licor, a veces por angustia, por estrés. No puedo. Eso es importante. No, pero ¿cómo me voy a ir a medir yo eso? O sea, no. El que no viene, no viene. Y sí, claro, el que no viene me tiene que justificar la no venida. Habrá proceso disciplinario, pero todos esos ausentismos, si yo empiezo a medir en días, cuándo no vienen, en qué época se aumenta, en qué época disminuye, cuál es la causalidad, me va a dar elementos muy importantes para mi razón de ser, que es establecer las mejores condiciones de seguridad en el trabajo. La norma me dice que yo tengo que tener un programa de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Aquí voy a contarles un caso que es personal y para que después se acuerden de mí también. Mi hermana mayor le da un derrame cerebral. Y cuando le da el derrame cerebral, yo trabajaba con ella. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿y aquí qué? Para resumir la historia, 4 años de estado vegetativo y muere después de 4 años. Pero en la primera instancia el médico decía, puede morirse hoy, puede despertar muy bien o puede despertar con alguna discapacidad. Cuando a usted le dicen eso, y aquí me callo un momentico, ¿usted qué piensa? Porque esa puede ser usted. ¿O yo? Entonces, ¿uno qué esperaría? Que Tecnoinsoft, que es un contratante mío, cuando yo vaya saliendo, si yo fuera un trabajador directo de Jaime, me diga, oiga, ¿sabe qué, María José? Pues usted quedó con discapacidad para hablar fluidamente y entonces ya, como no puede darme este curso, yo voy a acabar su contrato de trabajo. Primero, si tuviera un contrato de trabajo, no lo puede hacer. Pero más allá de eso está todo el tema de la rehabilitación, todo el tema de que todo el mundo tiene que tener una segunda oportunidad y la ley lo exige en el tema de salud. Entonces, todos tenemos que tener un programa de rehabilitación y dar ese paso preventivo. No, es que yo no lo tengo porque a mí nunca me ha pasado. No, pero es que nadie sabe cuándo alguien se va a enfermar. Y ese es el punto. ¿Cuál es la rehabilitación? ¿Sabían ustedes que pueden tener elementos del ARL? Que si el tema es, como en el caso de mi hermana, un tema de salud general, entonces las EPS también apoyan, que hay grupos que apoyan, pero aquí el tema es que todos podemos tener una segunda oportunidad. Y que la persona que ha tenido alguna discapacidad y que queda con una discapacidad de por vida no está llamado
a quedar como un objeto en una esquina donde nadie le apoye para seguir saliendo adelante. Siguiente. Hablábamos de la investigación de los accidentes de trabajo y ya les hacía yo un adelanto en el tema de para qué es la investigación del accidente de trabajo. Y no es solamente, pónganle cuidado que aquí hay dos temas, ¿cierto? Uno, el reporte. El reporte es aquel informe que se tiene que dar al ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos. Yo ahí esgrimo qué fue lo que pasó. Pero la investigación, como su nombre lo indica y como está visto acá, permite precisar las acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y salud del trabajador, empleador y visitante, ya que estos, tanto el accidente como el incidente y la enfermedad, pueden ser una consecuencia de una falencia del sistema. Y eso hay que aceptarlo, y si eso llega a ser así, hay que mejorarlo. Lo importante de abrir los ojos es que podamos gestionar lo que haya que gestionar. Por eso los resultados entregados de la investigación deben ser concretas, ayudan a concretar esas medidas de intervención, apuntan a la mejora continua del sistema, por eso están aquí, comprenden acciones preventivas y acciones y el control de peligros, me hacen revisar mi matriz de peligros y de riesgos. Me llevan a revisar completamente desde una metodología que es definida por la organización. Uy, María José, que yo tengo que tener la metodología GTC 45, no. Eso ya lo veían cuando ven investigación de accidentes, pero no. Pero sí definir qué metodología de investigación yo voy a tener, ¿sí? Y centrar su acción en las causas de la ocurrencia del incidente y en las acciones de trabajo y de enfermedad laboral. Reiteramos, es muy importante aquí la causalidad, pero la básica. A veces nos quedamos en lo que vemos. Por eso la resolución 1401 y desde la auditoría y desde estas actividades de verificación, todo el direccionamiento está llevado a, déjeme ver cuál fue la causa básica, ¿sí? Aquí tengo una invitación. Te invito a tomar un café con la gente que trabaja contigo. Un café mañanero. ¿Cómo llegaron a trabajar? ¿Cómo están? Voy a poner este ejemplo. Me voy a remontar al año 2008. Estamos en aquel cuento de las pirámides, ¿cierto? Y resulta que yo estaba dictando una capacitación en una empresa de construcción y estábamos hablando justo del riesgo psicosocial. Y cuando acabó la capacitación me llama el gerente y me dice, María José, me regala un momentico, necesito compartir con usted una inquietud que tengo. Es que aquí hay un trabajador que esta mañana me comentó que está muy agobiado porque su casa matrimonial, la que tenía con su esposa, fue entregada para la pirámide. ¿Saben ustedes de qué pirámide les estoy hablando, no? Pregunta, si un trabajador se va a subir a un trabajo en alturas y está sintiendo que se le acabó el mundo, acabó con el patrimonio familiar, acabó con todo y se sube, ¿qué posibilidades de 1 a 10 hay que haya un, comillas, accidente de trabajo? ¿Qué posibilidades hay de que se lance, que se suelte y se lance? Entonces aquí, cuando nosotros estamos entrando a ver las causas básicas y me voy mucho más allá de eso, cuando yo lo que identifico es que el trabajador está desarrollando una actividad que no conocía, que no fue debidamente capacitado, que no fue entrenado, o una capacidad cuyo procedimiento no era muy claro, o una actividad en la cual, por ejemplo, tenía sí o sí que desarrollarla sin elementos de protección personal porque ese era el mensaje que se le había enviado. No importa, hágalo. ¿Cuál es el problema? No tener los elementos de protección personal, uno, pero la causa por la cual no la tenía, porque esa es la causa de base.
Y si no solucionamos ese, si no investigamos esa causa de base, pues van a seguirse dando los accidentes en la misma forma en que esa misma persona exija que se desarrolle la actividad sin elementos de protección personal. Siguiente. ¿Qué es un accidente de trabajo? Ya les dije que era un incidente, sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud, sin tener en cuenta la gravedad o una fatalidad. ¿Sí? La resolución 1401 nos dice suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con con potencial a ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufriera lesiones o se presentaran daños. Esta definición de incidente es trascendental, porque es la que me va a marcar, como les digo, el semáforo en amarillo. Por su parte, el accidente de trabajo está definido en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 y dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo en el que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esa es la primera parte. Todo suceso repentino que se produce por causa con ocasión, o sea, desarrollando la tarea o en el desarrollo de la misma, subiendo unas escaleras en la empresa o desarrollando la actividad misma. Que produce una lesión orgánica, se partió el brazo, se partió la pierna, se le cayó una chispa al ojo, en estos días estábamos verificando, es una persona que le cae una chispa de lodo en el ojo. Una perturbación funcional, queda ciego o no puede funcionar con la mano, o psiquiátrica, y ahí voy a parar un momentico, porque en la definición de suceso repentino en lo psiquiátrico, yo siempre invito a que distingamos lo psiquiátrico de las secuelas. La perturbación psiquiátrica es aquella que se le produce al trabajador en el momento mismo en que se produce el accidente, según mi visión de la definición. La persona va manejando, se le atraviesa un chico, lo atropella, lo mata y él queda absolutamente blanqueado. Queda en shock. Invalidez su muerte. El que sigue es muy importante. También es accidente de trabajo aquel que se produce en la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Aún fuera de lugar y horas de trabajo, siempre que haya una orden del empleador o contratante. ¿Qué es una orden del empleador? Me voy para el Código Sustantivo del Trabajo y tengo que ver quién representa a ese empleador. Pero también, ojo con esto, porque hemos encontrado sentencias en las cuales esa representación del empleador no tiene que ser solamente formal. ¿Me explico? Es un accidente donde un conductor, un chico, póngale cuidado a esto. Este es un chico que es lo que es el mensajero. La secretaria del gerente general le dice que coja el carro del gerente y vaya a recoger las niñas que están en clase en el colegio. Este muchacho no es conductor. Tenía pase, pero no es conductor. Y desarrollando la actividad, se accidenta, se estrella y se mata. Cuando se presenta la demanda de responsabilidad, la familia en el Sistema General de Riesgos Laborales son 4 responsabilidades objetivas: la plena de perjuicio, la penal y la administrativa. Cuando se presenta el accidente, la familia del chico va y dice, pero es que lo pusieron a manejar y él acaba de sacar el pase, él no tenía entrenamiento realmente. Sí hizo el curso, pero él no le dieron la orden de que manejara. Entonces la empresa viene y dice, no es verdad. Le dio la orden la secretaria. Y la secretaria, desde el punto de vista de la norma, no es empleador ni representa al empleador. En ese caso en específico, si bien
si bien no es un representante del empleador, porque la ley lo dice quién es en el Código Sustantivo del Trabajo, la Corte lo que dijo no, pero ahí hay unas funciones y una presentación ante el trabajador que lo hace ver como su directo jefe. Y lo que dijo la Corte en ese momento fue realmente el que maneja a ese muchacho, la que maneja a ese muchacho era la secretaria, no el jefe. Era la secretaria la que definía cuándo sale, cuándo entra, cuándo viene. Y lo que dijo la Corte en ese momento fue qué capacidad tenía el chico de decir, no, yo no cojo las llaves, yo no manejo, yo no voy a hacer la vuelta. Entonces, ojo con las órdenes que se dan. Ojo con las órdenes que se dan y a quién se le dan para efectos de accidente de trabajo, porque sí va a ser un accidente de trabajo. Lo que sigue es el accidente que ocurre durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Y el último, lo que llamamos accidente in itinere, que es aquel que se produce por actividades cuando el transporte es suministrado por el empleador, y entendemos que transporte suministrado por el empleador cuando es el empleador el que pone, por ejemplo, la ruta, el que paga la ruta, o el que pone el carro se mantiene y es el encargado de todo el mantenimiento de ese carro. Adicionalmente, y esta se me estaba quedando por el tintero, cuando se produce el accidente en la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, pero esto tiene una connotación especial. Cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, o cuando se trate de trabajadores de servicios temporales que se encuentren en misión. Bueno, siguiente. ¿Qué es la investigación de accidente de trabajo? La investigación de accidente de trabajo está definida como ese proceso sistemático de determinación de ordenación de causas, y acordémonos que la norma nos exige un proceso, un paso a paso. ¿Para qué? Para identificar los hechos en las situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, y que tiene por objeto prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que dieron lugar a él. La ley, en la resolución 1401, artículo 3, trae que es un accidente grave. Lamentablemente, tengo que decirlo, pero lo tiene definido. Y ya les voy a explicar por qué. Porque dice, aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, la fractura de huesos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Por ejemplo, esta definición no trae como accidente grave aquel que se puede producir por el SIDA en un hospital, cuando hay una punción, hay sangre y la sangre le llega a la otra persona. Y yo pongo este ejemplo porque ha sido objeto de este y muchos más de discusión frente a la empresa, que no los reportan como accidente grave, que no los manejan como accidente grave porque no están en la definición. Yo aquí invito a que le pongamos a esto vida y a estas definiciones de accidente grave carne. Lo importante aquí es que, ¿qué tengo que hacer ante un accidente de estos? ¿Qué me puede generar realmente un accidente de estos? Que ocurran en estas condiciones. Siguiente, Jaime. Sí, siguiente, por favor. Gracias. Cuando les hablaba de la importancia de identificar las causas inmediatas y las causas básicas, era para después llegar acá y hablar un poquito de las causas básicas. ¿Cómo las define la norma? Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguros,
Factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar inseguros y por qué existen condiciones subestándar inseguras. Y nos las divide en factores personales y factores de trabajo. Factores de personales, capacitación, destreza, aptitud, estado emocional en esos, entre otros. Y los factores de trabajo, dice, mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas, control, entre otros. Acá les quiero poner un ejemplo. Estaba haciendo yo una auditoría, una verificación de cumplimiento de requisitos legales. La diferencia es que en la verificación de cumplimiento de requisitos legales yo entro y les doy oportunidades de mejora. Mire, esto está mal o esto no lo entiendo, esto quedaría mejor. En la auditoría, cuando se hace una auditoría, lo que se deja es una no conformidad preventiva pero no se entra como a la asesoría, ¿cierto? Como a decir cómo se puede mejorar el tema. Y aquí estábamos en una empresa donde me habían mostrado el megasistema, todo es buenísimo, la matriz de elementos de protección personal, las capacitaciones, mejor dicho, buenísimo, todo. Cuando llegamos al tema de la investigación de accidente de trabajo, me sacan a la suerte una investigación y en las causas del accidente decía, el trabajador no tenía elementos de protección personal. Punto, era todo lo que decía. Entonces yo les pregunté, ¿cómo así? Ustedes me acaban de presentar una matriz de elementos de protección personal mega, incluye todos los trabajadores, incluye todos los cargos, incluye todo, o sea, ustedes todo lo tienen bajo control. Pero acá dice que no tiene elementos de protección personal, no entiendo. No, lo que pasa es que el trabajador no se puso los elementos de protección personal. El verbo tiene toda una implicación. Yo les dije no. Acá uno leería, no se lo dieron, no tiene, no se lo dieron. Es diferente a que la causa básica haya sido el trabajador no usó los elementos de protección personal, los tenía y no los usó. Porque yo me voy a ir a manejar en una forma diferente cuando la causa es que el trabajador no se está autocuidando y no está cumpliendo las normas de seguridad, a cuando la causa es que la empresa por alguna razón o ese supervisor o quien esté a cargo no los entregó. Hay que mirar qué factor y hacia dónde está direccionada esa investigación. Siguiente. Las causas inmediatas es aquello que se ve al rompe, circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, por lo general son observables o se hacen sentir, se clasifican en actos subestándares o actos inseguros, comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia del accidente, incidente y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Un acto subestándar, acción o omisión cometida por la persona que posibilita que se produzca el accidente. Eso. El trabajador no usó los elementos de protección personal, pero es diferente a que no se los entregaron. Condiciones subestándar, situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que puedan generar accidentes de trabajo. Siempre hay la mano del hombre, no se les olvide, en estas condiciones, en este acto subestándar y condición subestándar. En uno será el trabajador el que se descuida, el que no cumple la norma de seguridad, pero en el otro, muy seguramente, el empleador, porque es en el lugar de trabajo y hay un riesgo que no se controló en debida forma. Siguiente. ¿Qué debe hacer el empleador en cuanto al equipo, en cuanto a la investigación del accidente de trabajo y de acuerdo con ese procedimiento? Conformar el equipo investigador, investigar todos los incidentes y los accidentes que se le produzcan dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del hecho y adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo. Siguiente. ¿Quién firma la investigación de accidente de trabajo? Miremos acá varias cosas, porque siguiente, bájala Jaime, por favor. Sí, o sea, sigue. Miren, se tiene que registrar en el formato de investigación el que elija la empresa, salvo que haya un mortal, que ese sí será el del ARL, en forma veraz y objetiva todo lo que resulte de la causalidad del accidente.
El empleador deberá implementar las medidas y acciones correctivas que se recomiendan como producto de la investigación, porque en ese comité investigador participa el COPAS. ¿Quién es el comité investigador? El director, el jefe del trabajador que se accidenta, el encargado de seguridad y salud en el trabajo y un representante del COPAS, dice la norma. Esta investigación, el empleador deberá proveer los recursos y elementos y bienes y servicios necesarios para que se implementen esas medidas correctivas que resultan de la investigación para evitar ocurrencia de eventos similares y debe implementar el registro de seguimiento a realizarse con esas acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidente e incidente que se haga. Además, se tendrán que establecer indicadores y establecer y calcular indicadores de control y seguimiento de esas acciones que se definan. Miren, esto por regla general uno no lo encuentra tan definido. Y es muy importante, porque ya les decimos, lo dice la norma, el objeto de una investigación de accidente de trabajo es que no se repita. Así que este establecer y calcular indicadores dentro de esta verificación de los accidentes es trascendental para mirar si esa corrección funcionó, si fue eficaz y si ayuda a que se evitan los accidentes. Siguiente. Jaime. Jaimito. Sí, la siguiente, por favor. Esta. Remitir a la respectiva administradora de riesgos laborales los informes de investigación de accidentes, los cuales deben ser firmados por el representante legal. Yo aquí quiero parar. Porque el reporte de investigación de accidente de trabajo debe ser firmado por el representante legal. Muchas veces nos encontramos que es firmado por el responsable de SST o que es firmado por el director administrativo. Y yo hoy digo, déjeme ver el certificado de Cámara de Comercio. El director administrativo sí aparece como representante legal, chuleado, perfecto. Pero la HSQ, la responsable del sistema de gestión, no al lugar, una no conformidad mayor, porque la norma me dice que debe ser firmado por el representante legal. Y documentar, llevar el archivo de todas las investigaciones adelantadas y las pruebas de los correctivos implementados. Esto es trascendental y sobre todo para el sistema de gestión desde la oportunidad de la mejora misma, como desde el punto de vista legal, desde el punto tener en cuenta si me van a demandar por un accidente o algo más. Siguiente. Sí, señor. Gracias. Las administradoras de riesgos laborales deben proporcionar una asesoría a sus afiliados, proporcionan la asesoría en todo lo que tiene que ver con investigación de accidentes de trabajo y adicionalmente coayuda en el desarrollo e implementación de la metodología de la investigación de accidentes de trabajo. Como les digo, los formatos de investigación de accidente de trabajo pueden ser los que yo quiera, la ARL me manda unos, pero los que sí tienen que ser sí o sí es si hay mortal. Ahí tengo que utilizar los de la ARL.
Cuando las ARL reciben las investigaciones, deben hacer sus observaciones y demás, y hacérselas llegar a los trabajadores para que sean complementadas, para que sean profundizadas, para que se cumplan con los requerimientos de ley. Y finalmente, deben apoyar a la investigación, deben apoyar a los equipos que se están generando, y si no hay equipo, entonces les ayuda a la empresa a hacer la investigación. Siguiente. La administradora de riesgos laborales participa cuando lo crea necesario en la investigación que se está haciendo, dada el contenido mismo, la complejidad, las consecuencias, la falta de conocimiento técnico, en fin, participan, emiten concepto técnico sobre cada investigación que se les remite y realizan seguimiento a las medidas de control sugeridas sobre las investigaciones de las que ellas tengan conocimiento. Por su parte, el equipo investigador se reúne, solicita el formato instructivo de investigación de accidentes de trabajo a la administradora, investiga los incidentes dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia, revisa los hechos y las evidencias, determina las causas inmediatas y las causas básicas, establece mediante correctivos todo lo que vaya a ayudar a la prevención de que se ocurran de nuevo los accidentes y prepara el informe de investigación de acuerdo con lo dicho para ser remitido a la ARL. Esto es un poquito el resumen de lo que hemos venido diciendo. El equipo investigador reporta el evento, confirmar la obligación del empleador, que se reporte el evento, que se conforme el equipo, reconocer el entorno del evento, recolección de evidencias e información relevante, diligenciar el formato de investigación, aplicar la metodología, estamos hablando del equipo investigador, aplicar metodología para el análisis de los casos, determinar las medidas preventivas, elaborar el informe y remitir. Nosotros, aunque la norma nos da 15 días para hacer la investigación, siempre estamos inventando a que la investigación se inicie casi que en el momento mismo en que ocurre, porque no falta que se cambian las versiones, que a la gente se le olvida, que hoy un día dijo esto, que hoy otro día, hoy el que estaba allí ya no estuvo, ya no se acuerda, en fin, es mucho mejor entre más rápido lo hagamos para que haya más fidelidad entre lo que se está reportando. Ay, siguiente. La metodología de la investigación, nosotros, como les decía, la gente dice un GTC 45, necesariamente no. Podemos también, en cuanto a GTC, para los peligros, no. Acá, metodología de la investigación, estamos hablando de el diagrama de espina de pescado. ¿En qué consiste este diagrama de espina de pescado o metodología de Ishikawa? Concebida por el químico japonés Kaoru Ishikawa, nos señala un diagrama causal en que nosotros vamos representando gráficamente las relaciones múltiples de causa y efecto, ¿sí? Entonces vamos identificando una causa para el control de calidad y también se utiliza el análisis de causal de accidentes a través de esta metodología. En el diagrama, lo que pasa es que vamos estableciendo, pasó esto y la causa fue esto, de 4 aspectos que vienen como son los materiales, la maquinaria, la mano de obra, los métodos y el medio ambiente. Son 5. Los materiales, la maquinaria, la mano de obra, los métodos utilizados y el medio ambiente. Y allí vamos, como lo ven ustedes ahí en el diagrama, vamos viendo qué pasó con esto. Pasó esto y esta pudo ser la causa. Este fue el hecho y esta es la causa. Y allí vamos estableciendo, entre más vayamos expurgando cada una de las cosas que pudieron haber ocurrido y que intervinieron en el accidente, más claro nos va a quedar todo el panorama.
Siguiente. Por su parte, también está la metodología del árbol de causas. En este diagrama se refleja la reconstrucción de la secuencia de los antecedentes de un incidente-accidente, indicando las causas que lo ocasionaron de forma lógica y va histórico. Es histórico. El árbol causal refleja de manera gráfica los hechos y las causas relacionadas con el accidente que se está investigando y facilita la detección de las causas ocultas, porque me va llevando qué más pasó, qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera, qué tuvo que ocurrir, y me voy yendo hasta cuando llego realmente a la fuente, al origen, a la raíz del problema. Siguiente. Por su parte, la metodología de los 5 por qué está representada por qué sucedió el accidente, por qué se perdió el control, por qué cogió rápido la curva, por ejemplo, un accidente que fuera un accidente de tránsito, por qué no tomó la curva a velocidad indicada, por qué no tenía capacitación. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucedió el accidente? Porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae al piso. ¿Por qué pierde el control? Porque, pero entonces, la primera pregunta con la primera respuesta me va a dar paso a la segunda pregunta y así, pónganle cuidado, porque el piso estaba resbaloso por la arenilla, traía peso en la moto y además coge la curva a exceso de velocidad. ¿Por qué cogió rápido la curva? ¿Por qué excedió la velocidad? Porque tenía afán y no tuvo precaución en conducción bajo la velocidad adecuada para la curva. ¿Por qué tomó la curva a velocidad inadecuada? Porque no estaba capacitado en seguridad vial y manejo defensivo. Entonces ya vamos encontrando por qué no tenía capacitación, porque no se había contemplado este tipo de riesgo como prioritario, no se tenía establecido programa de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales en la empresa. Llegar que es aquella causa, aquella situación que realmente me va a ayudar a que se evite el accidente posteriormente. Otra metodología de investigación de accidentes de trabajo es esta metodología siguiente. Metodología 5W2H, que son 7 preguntas universales. ¿Qué, por qué, quién, cuándo, dónde, cómo y cuánto? ¿Sí? Lo importante es que tenga la metodología y en mi procedimiento de investigación de accidente de trabajo la haya definido y cualquiera que coja ese procedimiento tenga claro qué es lo que voy a hacer para identificar cuáles fueron las causas de los accidentes de trabajo en la empresa. Siguiente. Bueno, aquí terminamos con, desde esa primera parte, en sección de preguntas y dudas. Jaime, creo que... Vale, vamos. Listo. Entonces aquí queda lo interesante en la mejora. Primero, acordémonos que todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo está sustentado en el planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Y todo lo que hemos venido, que ustedes han venido aprendiendo aquí en este curso de TenenSoft es claramente cómo hacer un sistema para que sea efectivo. Hay cosas que no funcionaron totalmente, ¿cierto? Entonces voy en esa mejora continua, teniendo en cuenta que es la revisión periódica y el establecimiento de nuevas formas que voy a hacer para lograr mis objetivos, ¿sí? Voy a escribirlas, determinarlas, voy a establecer cuáles son esas fuentes de identificación de oportunidades de mejora que, como vimos, están en la inspección, están en la auditoría, están en la investigación de accidentes de trabajo, están en los reportes de los trabajadores y voy a aplicar. Eso va a dar como consecuencia final un grupo de acciones preventivas y o correctivas, siendo diferente. La preventiva es aquella en la cual todavía no ha habido el desfase del sistema, pero estamos previendo que si no se toma la acción puede ocurrir el hecho. Por ejemplo, puede ocurrir el accidente. Voy a tomar la acción preventiva.
La correctiva es cuando digo, no, no se cumplió. Esto tenemos que rehacerlo, tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer otra cosa. ¿Sí? Está todo definido en el decreto 1072, que es el reglamentario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para esto, ¿qué hago? Analizo la no conformidad y desde el análisis de la no conformidad voy a definir qué es lo que tengo que hacer como un cronograma, qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer y quién es el responsable para llegar a ese cierre. Es muy importante que todas mis acciones preventivas y correctivas estén cerradas, queden realmente gestionadas y cerradas. Siguiente. Miremos las definiciones básicas que nos da el sistema de gestión para esto. Acción de mejora. Es la acción de optimización del sistema de gestión de seguridad en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la organización de seguridad y la salud en el trabajo. Acción preventiva. Acción para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial o una situación potencial. Todavía no se han dado los hechos. No se ha producido la situación, pero vamos a prevenirla, vamos a evitarla. La acción correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Siguiente. La no conformidad está definida en la misma norma como no el cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándar, práctica, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. ¿Cómo llego a esto? Llego a esto a partir de un deber ser que lo voy a comparar con lo que es. Y desde allí voy a determinar si se cumple o no se cumple. Hay una no conformidad real cuando hay un incumplimiento a un riesgo establecido, a una norma, para lo cual la acción a tomar es una corrección. Y una no conformidad potencial cuando es el riesgo de incumplimiento a un requisito para lo cual se deben tomar acciones preventivas. Siguiente. ¿Qué nos dice la norma frente a esto y frente a esto el seguimiento? El decreto 1072 dice que el empleador debe garantizar que se definen e implementan las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión y de la medición, de las auditorías, de la revisión de la alta dirección, de todo lo que acabamos de ver. Entonces aquí lo que vamos a revisar, por ejemplo, en el análisis de las no conformidades, Jaime. Aquí lo que vamos a ver es qué no se cumplió frente a ese requisito, como les decía, es un comparativo, vamos a analizar y va a estar direccionado a identificar esa causa raíz y los patrones de ocurrencia. Y como en la investigación va a tener los mismos elementos, qué sucedió, por qué sucedió y cómo lo voy a cambiar. Siguiente, yo creo que aquí podemos adelantar un poquito, Jaimito. En toda la documentación que ustedes tienen en el curso mismo, ¿perdón? No, no, aquí, pero déjamelo porque estás interfiriendo para que la gente pueda ver de qué estoy hablando. Eso. En la documentación que se les ha entregado, ustedes van a poder ver ejemplos de no conformidades donde estamos viendo la causa raíz y las medidas de acción. Por ejemplo, aquí, no conformidad. Los trabajadores no recibieron inducción y reinducción en la identificación de peligro y valoración de riesgo relacionado con el trabajo. Posible causa, no está definido el programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo. Acción preventiva, definir e implementar el programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo. Acción correctiva, capacitar a todo el personal
vinculado a la empresa en la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Así que lo que ustedes tienen acá y que podríamos seguirlo adelante con los otros ejemplos que ustedes los tienen en su documentación es establecer la no conformidad y cómo la cumplen. ¿Sí? Por ejemplo, la empresa no cumple con la política y objetivos del sistema. Posible causa. La empresa no tiene alineada la política y objetivos del sistema con los indicadores. Acción preventiva. La política debe ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse actualizarse acorde con los cambios tanto en materia de seguridad del trabajo como en la empresa. Acción correctiva. Verificar si la empresa cumple con la política y objetivos planteados con los resultados de los indicadores, auditorías y o revisiones de la alta dirección. Siguiente. Como un entregable del seguimiento está el plan de acción. Entonces, en el plan de acción ya tenemos acciones preventivas, ya las definimos, la acción correctiva, ¿sí? La acción preventiva es la acción para eliminar o mitigar esa causa de la no conformidad potencial o de una potencialidad. La acción correctiva, dijimos, acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada a otra situación de lo que ya pasó, mientras la otra es lo que podría pasar. Entonces tenemos un hallazgo, identificamos el hallazgo, describimos el hallazgo. Se realiza por qué, cuándo, cómo, por qué ocurrió. Se establece el plan de acción. Vamos a hacer esto, se va a hacer con estos elementos, estos son los recursos, esta es la persona responsable y este es el cierre. Se ejecutan las acciones, se verifica el cumplimiento del plan de acción, se verifican las actividades de las acciones y se cierra la acción preventiva y correctiva. Para este tema de seguimiento es indispensable que todas las acciones preventivas y correctivas estén debidamente cerradas. Siguiente. Bueno, ya hasta aquí lo que teníamos para compartir con ustedes. Creo que están haciendo las preguntas por el chat. Igual queda abierto el espacio y lo que en el mismo curso lo que requieran, entonces podremos entrar a apoyarlos. Hasta luego, gracias Jaime, adiós, chao.